y yo me atrevería a decir que es un proceso de paz prácticamente herido de muerte. Un error estratégico del gobierno de haber iniciado unas negociaciones con una facción del ELN. Yo creo que el gobierno va a recuperar la mesa, creo que va a volver a haber cese al fuego, y es lamentable pues porque pues esto es prolongar un conflicto armado más tiempo, que hasta que no lo saquen de la lista de los GAO, grupos armados organizados, ellos no vuelven a la mesa. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, suscribiéndose y muy atentos a las entrevistas que hacemos día a día acá en Los Protagonistas. Hoy vamos a hablar del ELN, del futuro de esa guerrilla en las negociaciones que está teniendo con el gobierno nacional. En un panorama bastante complicado, en un panorama muy tenso entre las partes, en un panorama en donde pues el ELN ha repetido en distintas oportunidades que los únicos que han incumplido con los tratos y con los acuerdos ha sido el gobierno nacional, en un escenario en donde precisamente hay un paro armado en el departamento del Chocó, paro que desgraciadamente hizo que en las últimas horas pues muriera una menor de edad, una bebé, al no recibir atención oportuna médica debido a este paro. Y pues la verdad es que nos tiene muy preocupados esta situación y además, pues esta guerrilla, la verdad no sabemos el futuro de estos, sí, de estos diálogos y estas conversaciones y esa propuesta que les hace el presidente confidencial, entre comillas, en las últimas horas. Así que bueno, para todo esto vamos a hablar con el senador Ariel Ávila. Muchas gracias por ser nuestro protagonista. Partido Verde, gracias. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy amable por la invitación y aquí a sus órdenes. Bueno, senador, lo primero, el tema de lo que cobra, ¿no? De este paro armado que cobra la vida de una bebé, de una bebecita. Em, Esto no es la primera vez que lo vemos en medio de nuestro conflicto armado, pero pues, o sea, preciso además pasa con esta guerrilla. ¿Cómo lo vio usted? Mire, yo creo que, María Camila, dos apreciaciones. La primera, yo creo que aquí hay una crisis en el proceso de paz y yo me atrevería a decir que es un proceso de paz prácticamente herido de muerte, por dos razones. Una, una discusión interna en el ELN que no se resolvió en el Congreso, que terminó hace un mes, 2 meses, y que no resolvieron en el equipo negociador. Y dos, un error estratégico del gobierno de haber iniciado unas negociaciones con una facción del ELN en Nariño, el Frente Comuneros del Sur, y eso pues lleva a que la mesa esté totalmente paralizada desde hace 3 meses más o menos, pero lleva en crisis como 6 o 7 meses en la vida real. Los últimos dos ciclos han sido para apagar incendios. Y este paro armado, pues básicamente es una estrategia vieja del ELN. Es cierto que allá está el clan del Golfo, ya me referiré a eso, pero pues es una medida absurda, pues para mostrar fuerza y que ellos tienen como molestar todavía la seguridad. Digamos, un cálculo muy absurdo del ELN. Primera apreciación. Segunda apreciación, en el caso del departamento del Chocó y en el departamento de Bolívar, en la zona del sur de Bolívar, ha habido unos enfrentamientos muy fuertes entre Clan del Golfo y ELN. Y este paro armado, si bien obedece a esta lógica nacional de la crisis del proceso, también tiene una situación muy delicada y es que lo que pasa es que allá pues nadie se está dando cuenta, pero hay una situación muy delicada en materia de seguridad, de enfrentamientos y demás, y que no solo han cobrado pues la vida de la niña que no se pudo transportar y ahora un corredor humanitario, sino que en la vida real pues estos enfrentamientos han dejado muchísimos muertos en la zona. Así que demuestra este paro armado la situación tan compleja de seguridad que tiene el sur del departamento del Chocó, digamos, desde la ciudad de Isminas hacia abajo. Ahora, evidentemente una mesa siempre va a tener crisis, usted sabe. Se van a pasar por estas crisis. Es muy distinto sentarse a dialogar con las FARC, ex-FARC, sentarse a dialogar con los grupos armados organizados, sentarse a dialogar con el ELN. Eh, la gente se pregunta permanentemente
¿Hasta dónde va a llegar el gobierno nacional con el ELN en medio de paro, en medio de este paro que además ocasiona la muerte de esta bebé? No debería ser el gobierno que en efecto está interesado en una conversación de paz, en que se cese al fuego, en todo esto, pero no debería ser un poco más em, estricto y duro incluso con los pronunciamientos del ELN, ¿no? María Camila, mire, yo creo que, como le digo, yo creo que el proceso de paz está herido de muerte. Y es lamentable, pues, porque pues esto es prolongar un conflicto armado más tiempo. Pero yo qué le puedo decir? Dos cosas. Yo creo que el proceso de paz va a salir de esta crisis momentánea, aunque esté en una crisis herida de muerte. Yo creo que el gobierno va a recuperar la mesa, creo que va a volver a ver cese al fuego y eso creo que va a comenzar a andar en 4 o 5 semanas, seguramente lo tendremos. Pero el proceso está herido de muerte, así salvemos esta crisis. Y lo segundo, Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. es que en este momento el gobierno se puede poner más duro, pero no hay sobre qué apretar, me explico. El cese al fuego se levantó, porque no se prorrogó. Entonces, en este momento el Estado puede hacer todo tipo de operaciones militares, como el ELN también, que es la Entonces, vamos a ver si vamos a estar en el escenario de negociar en medio del conflicto o negociar con un cese al fuego. Yo que creo que en 4 o 5 semanas se levanta esto, habrá un cese al fuego, pero la crisis, vuelvo y repito, es profunda y va a ser permanente. Sí, con respecto a lo que dijo el presidente Gustavo Petro con la propuesta que se les hizo, propuesta confidencial, ¿qué opina? Mire, el ELN primero saca un comunicado diciendo que hasta que no lo saquen de la lista de los GAO, grupos armados organizados, ellos no vuelven a la mesa. Después el gobierno les manda una propuesta que no tienen, digamos, no es eso, y el ELN dice que no. No, hay una estrategia, entonces, conclusión, hay una estrategia política del ELN de no avanzar en las negociaciones y de ponerse duros en este punto. De facto, el ELN tiene un reconocimiento político, por eso hay un acuerdo de paz, así que sacarlo de la lista del GAO es una petición absurda. La propuesta confidencial que el ELN la ventiló parcialmente en el comunicado de hace unas horas, creo que no se fue ayer, se fue antes de ayer, pues deja ver que ahí es una situación de política. Vuelvo y repito, María Camila, esto se va a solucionar en 3 o 4 o 5 semanas, pero sí se está perdiendo mucho tiempo en la agenda. Claro, y además es que tienen que avanzar en medio usualmente se tiene que avanzar en medio de un conflicto y demás. Pues es cuando se negocia con un grupo armado de estos. Pero usted ahorita me llama la atención que ha dicho como que no tiene ningún sentido que lo saquen de grupos armados organizados, como ese calificativo, eh, eh, porque pues no están listos para que lo saquen, ¿no? ¿O no? Pero ya de facto lo sacaron porque el gobierno les dio reconocimiento político. Es decir, la petición del ELN es absurda en el sentido de que ellos ya no están ahí, pues por eso hay una Ya. negociación política, o sea, de facto ya está. Ahora que si ellos quieren ver un decreto, una resolución, pues puede ser que pase, pero de facto en este momento el ELN no está dentro de los grupos de crimen organizado, se les reconoce un estatus político, por eso hay una negociación, por eso hay unos países garantes, acompañantes. Yo pero digo, ya, pues de facto el reconocimiento está. ¿Y por qué cree que permanentemente le están diciendo al gobierno que ellos son los que incumplen, cuando ellos pues también están incumpliendo en varios puntos? Yo creo que nadie quiere cargar con el muerto de quien levanta la mesa, si eso Ujú, se llega a pasar. Nadie mm. quiere cargar sobre sus espaldas, decir, no, es que yo decidí unilateralmente no continuar la negociación. Se van a culpar unos a otros. En este caso, yo lo voy a decir, yo creo que el ELN son un montón de trogloditas, no entienden el momento político, no entienden que su razón de ser ya no existe, ya no tendrían por qué existir y están dejando pasar una oportunidad larga y buena para que ellos hubiesen entrado a la paz.
Ya no lo van a hacer, ya los tiempos no dan. Lo único que se puede aspirar es a dejar un proceso de paz lo suficientemente fuerte para que el otro gobierno no lo eche a la borda, lo cual eso es absurdo pensar que eso va a pasar, pero yo sí creo que el ELN aquí son unos trogloditas que no entienden el momento político. La lucha armada ya no tiene razón de ser, nadie va a ganar militarmente el poder en Colombia, entonces digamos, yo sí creo que aquí el ELN es el que tiene la culpa. Claro, además es que imagínese si no es en el gobierno del cambio, entonces ¿cuándo fue? No, no, no fue, Sí, ¿no? están dejando pasar una oportunidad y yo sí creo que esto va a terminar en una mesa de negociación otra vez, pero pasarán varios años antes de que eso se vuelva a dar. Dejaron pasar una oportunidad impresionante. Tenaz. Oiga, pues muchas gracias por haber estado acá. Quería preguntarle cómo le dio en el Congreso de la República, en este nuevo periodo legislativo y en sus nuevas funciones y demás. Yo creo, María Camila, que el gobierno va a priorizar cuatro grandes reformas. La jurisdicción agraria, que yo creo que en 2 semanas la comenzamos a discutir, la reforma a la salud, la reforma laboral y eso que han llamado el paquete de reactivación económica. De eso le saldrán dos o tres cosas, debe darse por bien servido, y con eso nos fuimos. Digamos, yo creo que va a ser un congreso, no va a ser un congreso tan paralizado como el de la vez pasada que tuvimos con Iván Name, tampoco va a ser el congreso ágil y rápido en discusiones, pero van a haber algunos debates muy candentes. Eso va a comenzar sobre todo la primera semana de septiembre, que se comiencen a radicar las ponencias definitivas, y esa luna de miel al gobierno le va a durar por ahí hasta diciembre. Yo creo que ya en marzo en adelante sí definitivamente el Congreso explota y cada cual está pensando en campañas políticas, cada sector político. Sí, pero entonces lo ve positivo o ve un poco más de ambiente en el Congreso para que el gobierno pase las iniciativas que tiene en mente. Yo creo que hay un poco más de ambiente y hay una paz que yo no pensé que fuera a ser tan estable. Esa paz va a durar hasta diciembre, la ha armado Juan Fernando Cristo. Ujú. Y esto le va a dar al gobierno la posibilidad de pasar unas reformas, pero no en la totalidad. Es decir, yo sí creo que jurisdicción agraria pasa sin problema, estaba ya consensuada. Es posible que pase una pequeña parte de la reforma laboral, sobre todo lo que tiene que ver con dominicales nocturnos y festivos, lo demás no. Y lo de la salud, vamos a ver, hay un consenso en que se requiere una reforma, el sistema está en una crisis muy dura. Muy duro. ¿Cuál reforma es la pregunta? Cambio Radical radicó una, Centro Democrático radicó otra, el gobierno va a radicar la próxima semana. Yo ahí tengo mis dudas, pero digamos, veo un ambiente más tranquilo, no diría yo que más benéfico para el gobierno, pero sí lo veo más tranquilo. Bueno, pues sí, para la gente que de repente no sabe, pues el senador Ariel Ávila ahora está presidiendo la comisión primera del Senado. Fue escogido el pasado 20 de julio para hacer esto, ¿verdad? Entonces, pues, senador, éxitos en sus funciones, gracias y estaremos expectantes, obviamente, a todas estas reformas y a todo esto que se va a presentar en el Congreso. Mil gracias. Un abrazo, María Camila, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan acá abajito. No se les olvide suscribirse, por favor. Y bueno, más adelante nos vemos. Chao.